Amigos de María Visión, soy Rafael Piña Valdés y estoy aquí para invitarlos a que me acompañen los próximos 90 minutos para conocer un poco más acerca de las razones de nuestra fe, las razones de nuestra esperanza. Apologética, razones de nuestra esperanza en María Visión. Querido público y amigos de María Visión, es para mí, como cada semana, un placer darles la bienvenida a este espacio de la luz católica, donde nosotros tratamos de dar a conocer un poquito más cada día de esta belleza de fe que tenemos, de esta iglesia que durante 2 milenios ha preservado el tesoro de la fe que Jesucristo le encomendó. Mi nombre es Rafael Piña Valdés y si acabas de sintonizar, estás viendo María Visión, esta señal que transmite en todo el continente americano, también en algunas regiones de Europa, y que a través también del internet, mariavision.com, como tú puedes ver en tu pantalla, llega esta señal a todos los rincones del mundo, a todos los que nos sintonizan, ya sea en una señal satelital o una señal de internet. Les doy la bienvenida a este espacio, les agradezco a los que semana a semana regresan para sintonizarnos, y también les doy la bienvenida a aquellos que es la primera vez que se encuentran con nosotros. Les comparto que tenemos 2 formas especiales para comunicarse durante este programa. La primera es el correo electrónico que va a aparecer en sus pantallas en cualquier instante. Ese correo electrónico es apologetica@mariavision.com. Ahí está, apologetica@mariavision.com. Yo tengo aquí mi computadora portátil, mi laptop o mi ordenador, como le quieran decir. Y desde aquí, bueno, yo puedo leer o al menos estar viendo lo que ustedes nos envían. Les recuerdo, si ustedes gustan, cuando nos escriban, indicarnos de qué parte del mundo nos escriben, en la línea donde dice asunto o subject. Bueno, para nosotros es mucho más fácil entonces mencionarlos. Por razones de tiempo, del desarrollo del tema, no podemos leer todos sus correos, en ocasiones ni siquiera los alcanzamos a mencionar. Pero sepan que durante la semana sí que leemos todos. Si bien durante el programa no, durante la semana todos los correos yo personalmente los leo. Entonces, les agradezco muchísimo. La otra forma de contacto es vía telefónica. Durante los cortes en su pantalla aparecen los teléfonos de María Visión y tenemos nosotros, hermanos y hermanas, en el centro de llamadas 24 horas al día para recibir sus peticiones de oración, para escuchar sus necesidades espirituales si necesitan tal vez algún consejo, una orientación, y también para que envíen sus comentarios a los programas. Entonces, esa es la otra forma de contacto. También quisiera recordarles o informarles a los que no lo sepan, que en este programa a mí me gusta pedirles que ustedes oren unos por los otros, pero que también constantemente oren por nosotros, por María Visión, que nos mantengan en sus intenciones de oración, que nuestras intenciones las hagan suyas también. Entonces, ¿qué ofrecemos a cambio? A cambio yo ofrezco que también voy a estar orando por todos los que escriban un correo electrónico, por todos los que hagan una llamada telefónica y por todos los que viendo este programa ni escriban un correo ni hagan una llamada, ya sea porque no pueden o porque no quieren. Yo me ofrezco a orar por todo aquel que sintonice este espacio, sea católico, no sea católico, sea creyente, no sea creyente. Eso es lo que ofrezco, orar por todos ustedes. A cambio pedimos, si es su voluntad también, que oren también por nosotros. Ahora, una breve explicación de qué es la apologética, en caso de que sea la primera vez que alguien esté sintonizando. Apologética, que es lo que da nombre a este espacio, este programa, es una palabra que tiene su raíz en el griego y que significa en su raíz más esencial, defensa. Apologética, defensa. Ya en términos cristianos decimos que la apologética es una rama de la teología que se dedica a estudiar y exponer las razones de la fe. Los padres latinoamericanos, los obispos latinoamericanos que se reunieron en Aparecida, Brasil, hace algunos años, en el número 229 de su documento conclusivo de este encuentro, nos exhortaban a todos los cristianos latinoamericanos, y por qué no, a los cristianos del mundo, a que hiciéramos una nueva apologética, una como la que hacían los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia. ¿En qué consistía esta apologética primera? Más que en defender, en explicar. ¿Explicar qué? Nuestra fe. Explicar las razones de nuestra esperanza, que es la segunda parte del nombre de este programa. Por cuestión de sentido común, mientras más y mejor expliquemos nuestra fe, menor necesidad habrá de defenderla.
Sin embargo, también en los tiempos que corren, de vez en cuando, o muy, tal vez no tan de vez en cuando, sino muy a menudo, sea necesario decir una palabra correcta y adecuada en el momento propio para defender nuestra fe, para no permitir que la pisoteen. Nosotros los católicos no queremos ir por el mundo imponiendo nuestras creencias, no, la fe se propone, pero tampoco queremos que otros vengan a imponernos las propias, que eso es lo que estamos viendo más o menos en muchas partes del mundo hoy en día, una imposición de creencias totalmente contrarias a la fe a través de leyes. La fe se propone, pero el puritanismo que nos quieren imponer lo hacen a través de leyes. Entonces, es algo para que tengamos en cuenta. Ahora, una cuestión más todavía. Pedro, San Pedro, el primero de los papas, aquel apóstol que Jesucristo eligió como la roca sobre la cual fundaría su iglesia, nos dejó una exhortación en su primera carta, en el capítulo 3, versículos del 13 en adelante. En esta exhortación, San Pedro dice que siempre estemos listos, dispuestos, para darle una respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. Por eso nosotros hemos tomado este título. Cuando San Pedro ahí dice dar una respuesta, el griego habla de apología. Y al que nos cuestiona, al que nos pide razón de nuestra esperanza, y hoy en día muchísimas personas hacen esto. Algunos nos cuestionan de manera directa, con alguna pregunta precisa, con alguna objeción clara hacia la fe. Muchos otros nos cuestionan, nos piden razones de nuestra esperanza desde su silencio, desde su indiferencia, desde ese sinsentido con el cual viven día a día, desde ese vacío en el cual han caído y del cual muchos parecen no encontrar la salida. Esas personas están allí esperando que nosotros, con nuestra proclamación del Evangelio, pero sobre todo con nuestro testimonio de vida, vayamos y compartamos la razón de nuestra esperanza. ¿Cuál es la razón de la esperanza del cristiano? Cristo, no hay otra. Y Cristo ha dejado una iglesia para que sea la que lleve a todo el mundo, a todos los confines, la realidad de su presencia que salva, su amor que salva. Hay un programa en María Visión que se llama así, Amor que Salva. Bien, habiendo hecho esta breve introducción, que es la apologética, en que consiste, yo te hago la invitación. Todos estamos llamados a ser apologistas desde nuestro bautizo. Es una obligación ir por el mundo y predicar el Evangelio. Jesucristo nos lo dijo al final de sus evangelios, o al final de los evangelios aparece. Ir por todo el mundo y anunciar esta buena nueva. Es una obligación, te decía, para los bautizados, pero más que como una obligación yo quisiera que lo vieras, que lo viéramos como un privilegio, como un privilegio. Un privilegio de Dios que te invita a ser colaborador de su obra. Un privilegio que Dios te elige para que vayas y hables de Él a otros. Para que vayas y con tu ejemplo de vida, tu sacerdote, tu religiosa, ustedes que son un matrimonio, que vayan al mundo y le muestren la luz en medio de las tinieblas. Que vayamos al mundo y le demos ese toque de sal en medio de un mundo que cada vez parece tener menos sabor. Que tú, sacerdote, vayas al mundo y perdones pecados a la manera que Jesús lo hizo durante todo su ministerio, que sanes el alma, que consueles a los afligidos, que resucites a aquellos que están muertos de espíritu, para que tu matrimonio seas, como dice San Pablo en su carta a los Efesios en el capítulo 5, un sacramento vivo de la presencia de Cristo en el mundo. Que cuando el mundo vea a un matrimonio cristiano, cómo se aman entre ellos, cómo el esposo se entrega a la esposa, cómo la esposa se entrega al esposo, que puedan ver la entrega de Cristo por su iglesia y la entrega de la iglesia por su esposo, por Cristo. A eso, a ser apologistas, a dar testimonio de nuestra fe, estamos llamados todos. Si tú estás viendo este programa y no eres cristiano, yo te invito, quédate, comparte con nosotros estos minutos con una actitud crítica, sí, pero te pido con una actitud crítica, pero abierta a la verdad, no simplemente crítica y cerrada. Vamos, crítica y abierta a la verdad. Si tú eres cristiano no católico, quédate también y conoce lo que la fe católica enseña. Vamos a hacer un corte, regresamos inmediatamente con nuestro tema de hoy, que te lo diré regresando. Quédate con nosotros. To your
Amigos, estamos de regreso. Estoy viendo aquí algunos de sus mensajes por correo electrónico o en esta red social del Facebook, donde también ya el programa tiene una página, lo pueden buscar, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, tal cual como el nombre del programa. Y aprovecho para mandar algunos saludos al inicio. Por ejemplo, Iris Pérez Arias, desde Tabasco, dice: me gusta el programa y por favor envíale un saludo a mi mamá Oli, le gusta muchísimo. Somos de Tabasco. Pues ahí está, a la señora Oli, que es mamá de Iris Pérez Arias, un saludo. También quiero mandar un gran saludo a Lilian Cruz. Dice: Rafa, me encanta el programa, está súper, bueno, un lenguaje muy juvenil, ¿no? Dice: que Dios los siga bendiciendo, que la Virgencita Hermosa los cuide para que nos sigan enseñando mucho. Pues yo coincido, ojalá que la Virgen nos siga cuidando muchísimo a todos nosotros. Entonces recuerden, en Facebook, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Y en el correo electrónico, apologética@mariavision.com, pues tengo ya varios correos electrónicos aquí. Por ejemplo, Joana Carrillo con su familia, con sus amigos que está allí viendo, un saludo. También tengo un correo aquí de Ana Ortega, muchas gracias también a ti. Un correo de Olivia Morales Pardo, dice: por favor envía aunque sea un saludo. Ahí está, Olivia, un saludo para ti. Y voy a detenerme, antes de darles el tema del día de hoy, ojo, antes del tema del día de hoy, voy a aprovechar un minuto para responder una pregunta. Dice: mi nombre es Oscar Vadillo, solo quisiera saber en qué parte de la Biblia viene que María es intercesora o cualquier otro santo. Por favor dígame el libro, capítulo y versículo. Dios le bendiga y le revele siempre la verdad. Oscar, muchas gracias por las bendiciones, que Dios te bendiga a ti también. Entiendo por lo que nos comentas en tu correo y por tu última afirmación, que Dios le revele siempre la verdad, que no eres católico. Entonces, estate bien seguro, bien cierto, Oscar, que vamos a orar por ti, para que a ti Dios también te revele la verdad. Te voy a compartir un par de versículos. Mira, en el Apocalipsis 5, este último libro de la Biblia, capítulo 5, a partir del versículo 8, dice: cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Las oraciones de los santos entonces llegan hasta el cielo, hasta el trono del cielo, porque el Apocalipsis nos está relatando aquí una liturgia celestial. Y allí dice: llevan copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Todavía más, en la primera carta de Pablo a Timoteo, primera carta de San Pablo a Timoteo, el apóstol de los gentiles, vamos a ver si encuentro esta cita rápidamente, aquí está, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, San Pablo exhorta a Timoteo así: ante todo te recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. De alguna forma, San Pablo está relacionando a la salvación de todos los hombres y a que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad, ¿con qué? Lo está relacionando con que todos nosotros hagamos oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los demás. Todos entonces estamos llamados a interceder. Las oraciones, las súplicas, las plegarias y las acciones de gracias. ¿Cómo se dice acción de gracias en griego? Eucaristía, que ofrezcamos eucaristías. Eso solo es posible en la Iglesia Católica. Todos estamos llamados a hacer estas acciones de intercesión. Ahora, ¿la intercesión qué es? Mediar, estar en medio de. Pero tú dirás, inmediatamente después San Pablo dice: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Hay un solo Dios, ciertamente. Y también dice: un solo mediador entre Dios y los hombres, ciertamente. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y como tú y yo, a través de nuestro bautismo, nos hemos incorporado al cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo. Cristo entonces nos participa de su sacerdocio, de su don de profeta y de su rey, de su reino. Entonces, de su reinado, perdón, no de su rey, de su reinado. Por lo tanto, si somos hechos uno con Cristo en el bautismo, el único mediador que es Cristo nos participa de su mediación. De lo contrario, ¿cómo podrías tú pedirle a un hermano de tu comunidad que ore por ti? Eso es ser mediador. ¿Cómo podría yo pedirle a mi vecino que ore por mí? Porque orar por mí es estar entre yo, válgame esta expresión, y Dios, en medio de. Eso es ser mediador. La cuestión con la Santísima Virgen María y con los santos que han vivido antes de nosotros dicen: es que ya están muertos, ya no pueden hacer nada. Pero se nos olvida que el que muere en Cristo no muere, y que el que en Cristo muere está más vivo que los que seguimos en esta tierra. Por lo tanto, más cerca de Él, si están más cerca de Él, tendrán todavía mucho mejor configurada su vida a la de Cristo. Por lo tanto, su capacidad de interceder
muchísimo mayor. 1 minuto y medio. Bien, vamos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy me gusta muchísimo. Se llama, te los digo ya cómo se llama la cuarta copa. La cuarta copa. Ay, Rafa, ¿vas a hablar de una fiesta? Pues sí, vamos a hablar de una fiesta. ¿Y estás hablando de copas como una copa de vino? ¿O de qué estás hablando, Rafa? Pues sí, estamos hablando de copas de vino, precisamente. La cuarta copa. Hombre, es que este muchacho, un alcohólico. No, para nada, para nada. La cuarta copa. Miren, con el transcurso del programa espero que quede claro a qué nos vamos a referir, pero quisiera iniciar con un par de preguntas. En la mentalidad católica, cristiana, en la mentalidad de nosotros, ¿qué es más importante? ¿El acontecimiento que los evangelios nos narran y que conocemos como la última cena del Señor con sus discípulos? ¿O el acontecimiento que los evangelios nos narran donde nuestro Señor carga con la cruz rumbo al Calvario y es crucificado, su muerte en la cruz? ¿Cuál de estos dos acontecimientos será más importante? Inmediatamente muchos dirán, sin duda alguna, la cruz murió por nosotros, derramó su sangre por nosotros. Alguien podrá decir, no, la última cena, dirá un católico, porque allí nuestro Señor instituyó la Eucaristía. Con el transcurso del programa yo quiero que veamos cuál de estos dos es más importante que el otro, o cuál es la relación que une a estos dos eventos. Todavía más, hay otra pregunta que yo quiero hacer y que tiene relación con estos temas. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, en el versículo 30, dice, cuando tomó Jesús el vinagre, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Todo está cumplido. ¿A qué se refirió Jesucristo nuestro Señor en la cruz cuando dijo esta última palabra? Es un hombre moribundo, un hombre que sabe que está a punto de morir. No va a desperdiciar palabras, mucho menos su última palabra. ¿A qué se refiere? Todo está cumplido. Una reacción muy rápida de respuesta ante esta pregunta sería, pues se refiere a la obra de nuestra redención. Se refiere a nuestra justificación. Como Él ha muerto, ha derramado hasta la última gota de su sangre, todo está cumplido, estamos salvados. Podría ser, nos podemos ver inclinados a pensar eso. Pero, San Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, dice, Jesús, Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Y resucitó para nuestra justificación. Es decir, que en la mentalidad de San Pablo, que algo sabía de teología, que algo sabía de estos misterios, nuestra justificación no viene a estar completa, sino hasta la resurrección del Señor. Entonces, tomando esto como base, aquella última palabra de Jesús, todo está cumplido, no se puede referir exactamente a que nuestra justificación ya está completa. Se tiene que referir a algo más. ¿A qué se estará refiriendo? Pues a lo que Jesús se refiere tiene que ver precisamente con aquella última cena con sus discípulos y con su muerte de cruz en el Calvario. Y eso es lo que trataremos de ver hoy muy brevemente, muy rápidamente, diríamos en México, muy por encimita, para que nosotros podamos tener un entendimiento más profundo de la Escritura, de nuestra fe, y que así podamos hacer vida mucho mejor cada vez que celebremos estos acontecimientos. Vamos entonces a ver. Punto de arranque, la última cena de Jesús con sus discípulos. Quisiera que tomáramos, por ejemplo, esto es un hecho que nos relatan Mateo, Marcos y Lucas de una manera muy similar, y San Juan nos narra también aspectos de la última cena, pero aspectos que de alguna forma Mateo, Marcos y Lucas no habían tomado. Es decir, los tres evangelios que llamamos sinópticos y el evangelio de San Juan, lejos de contradecirse, lejos de contar historias diferentes, se complementan. Tomemos, por ejemplo, la narrativa que nos hace San Marcos. San Marcos nos narra en el capítulo 14, a partir del versículo 1, que faltando 2 días para la Pascua y los ácimos, los sumos sacerdotes y escribas buscaban
prender a nuestro Señor. En eso, nos dice el versículo 12, el primer día de los ácimos, es una fiesta que dura una semana, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron sus discípulos a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas el Cordero de Pascua? Y después Jesús les da una serie de indicaciones, unos signos muy poderosos. Vayan a la ciudad, les va a salir al encuentro un hombre llevando un cántaro con agua, síganlo, y allí donde entre, allí díganle al dueño de la casa. El maestro dice, ¿dónde está mi sala? ¿Dónde pueda yo comer la Pascua con mis discípulos? Y les enseñará en el piso superior, qué bello, en el piso superior, en el cenáculo, dice, una sala grande ya dispuesta y preparada. Hagan allí los preparativos para nosotros. Entonces, el Señor manda que hagan los preparativos para la Pascua. Y en el mismo capítulo 14, San Marcos, a partir del versículo 22, nos narra lo siguiente. Y mientras estaban comiendo, tomó pan, lo bendijo y lo dijo, y se los dio y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, y dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por ustedes. Yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Esta es la última cena. Ahora, para entender un poco mejor lo que está sucediendo aquí, quisiera yo dar un brevísimo contexto de lo que está celebrando Jesús con sus discípulos. Jesús está celebrando una cena de Pascua. Una cena de Pascua, una celebración judía, una celebración litúrgica. ¿A qué nos referimos con celebración litúrgica? Una celebración que tiene un carácter solemne, oficial. Liturgia habla de una asamblea reunida para hacer algo de manera pública. De manera particular, nosotros cuando decimos liturgia nos referimos a un acto de culto. Pues la cena pascual judía es un acto litúrgico. Y Jesús está celebrando este acto litúrgico con sus discípulos. Este es el contexto. Bien, de esto y de muchas otras cosas más, les continúo hablando después de este corte. Quédense con nosotros, ya regresamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos tratando el tema hoy de la última copa, que tiene que ver con la última cena de Jesús, con su pasión, con su muerte en el Calvario, que tiene que ver con estos temas. Y hemos iniciado con una pregunta que viene en Juan 19:30. ¿Qué quiso decir nuestro Señor cuando dice, todo está terminado? Todo está terminado. O, bueno, les decía yo, les estaba poniendo un poco en contexto, para empezar con la última cena. ¿Por qué es que Jesús celebra esta última cena y qué significa? Bien, decíamos que la última cena que Jesús está celebrando con sus discípulos, que así la conocemos los cristianos, es una cena de Pascua. Hemos visto cómo los discípulos le preguntan, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Jesús les da indicaciones, los discípulos van. Entran a Jerusalén y en una sala alta, en una sala elevada, en un piso superior, la tradición cristiana llama a este lugar el cenáculo. Se puede visitar hasta el día de hoy en Jerusalén. Bueno, allí Jesús se reúne para celebrar esta cena de Pascua judía, que hemos dicho es un acto litúrgico, es una celebración solemne. ¿Qué representaba? Representa hasta el día de hoy el pueblo judío, los judíos, al menos los judíos fieles, siguen celebrando año con año la Pascua. ¿Qué significa la Pascua para el pueblo judío? Aquellos eventos que tuvieron lugar más de 1000 años antes de Cristo, fíjate bien, más de 1000 años antes de Cristo, cuando el pueblo se encontraba esclavo en Egipto, y que a través de Moisés Dios viene y los libera. Los libera. ¿A través de qué? Recuerda que envía el Señor a Moisés a hablar con el faraón. ¿Y qué es lo primero que le dice? Israel es mi primogénito, déjalo salir para que me dé culto. ¡Wow! ¡Qué palabras de Dios tan fuertes! Israel es mi primogénito.
¿Qué mensaje está mandando allí Dios? Todas las naciones del mundo son mis hijos. Pero en este momento de la historia yo he elegido a Israel para que sea el hijo mayor. Para que todos los pueblos del mundo, mirando a Israel y la revelación que yo le voy a hacer a él, aprendan cómo comportarse, porque esa es una misión fundamental de los hijos mayores en la familia. Ser ejemplo para los menores. Pues Dios envía a Moisés y le dice al faraón: Israel es mi primogénito, déjalo salir para que me dé culto. Y conocemos la historia. El faraón no los deja, o dice que los va a dejar salir, pero luego se arrepiente, y Dios manda estas plagas famosas. Y la 10ª plaga es una plaga terrible. Dios dice: enviaré mi ángel por toda la tierra de Egipto, y por donde pase, los primogénitos van a morir. Todos, sin excepción, del ganado y de los humanos. Esta devastación está llamada a tocar toda la tierra de Egipto, incluso aquel lugar donde viven los israelitas dentro de Egipto. Pero Dios le comunica a Moisés cuál es su designio para que su pueblo Israel no sufra la terrible devastación de la plaga que va a matar a los primogénitos. ¿Cuál es el designio de Dios para esto? Le dice Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Se van a reunir por familias. Cada familia, permítame un instante, cada familia va a tomar un cordero, lo van a inmolar, lo van a sacrificar, y con la sangre del cordero van a marcar los postes de la puerta de entrada y el dintel. Van a marcar las puertas con la sangre del cordero. Y esa será la señal para que cuando el ángel pase por la tierra de Egipto, donde vea la sangre del cordero, allí no morirán los primogénitos. Este acontecimiento, a través del cual los israelitas, sacrificando un cordero en sustitución de sus primogénitos, fueron librados de esta terrible devastación, a través de este acontecimiento Dios los libera, aprovechando aquella gran desolación en Egipto por la muerte de los primogénitos, incluso del primogénito del faraón. Moisés guía al pueblo fuera de Egipto, y esta salida de Egipto permite que unas semanas después, 7 semanas después, Dios haga con el pueblo de Israel, a través de la mediación de Moisés. ¿Ves cómo a Dios le gusta la mediación? A través de la mediación de Moisés, una alianza. Dios viene y hace una alianza con todo el pueblo de Israel en el monte Sinaí. ¿En qué consiste una alianza? Una alianza es muchísimo más que un simple contrato. En un contrato se intercambian bienes y o servicios. Yo te doy mi dinero, tú me das el que era tu automóvil, ahora es mío. Yo te doy mi dinero, tú me das la que era tu casa, ahora yo te la di a cambio de, ahora tú me la das a cambio de mi dinero. Se intercambian bienes y o servicios con un contrato. Hay cláusulas, obviamente. Una alianza no intercambia bienes y o servicios. En una alianza hay una donación, una entrega entre personas. En la alianza matrimonial hay un hombre, un varón, que se entrega a una mujer por completo, sin reservas. Hay una mujer que se entrega a un varón por completo, sin reservas, totalmente. Y esta entrega mutua, recíproca, total, sin reservas, hace que los que eran 2 ahora sean 1. Una alianza entonces toma 2 personas, 2 pueblos, y a través de un intercambio de juramentos y a través de ciertos aspectos que constituyen una alianza que enseguida les explico, los que antes eran 2 ahora son 1. Pues Dios hace una alianza con el pueblo de Israel en los siguientes términos: yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo.
familia. Dios está constituyendo a través de una alianza un vínculo sagrado, un vínculo familiar sagrado con el pueblo de Israel. Un vínculo familiar sagrado. Este es el gran significado de la Pascua. Y por eso, en el mismo libro del Éxodo, vamos a ir ahí rápidamente, en el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 12, después de que el Señor le ha dado a Moisés las indicaciones precisas de cómo se ha de celebrar este sacrificio del Cordero, dice en Éxodo 12, 14, este día será memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta al Señor, de generación en generación, como ley perpetua lo festejarán. Y por eso, los judíos, fieles a la palabra del Señor, año tras año, se reúnen y celebran la Pascua. Sacrifican un cordero, todos reunidos, y hacen memoria de aquel evento que sucedió más de 1000 años antes de Cristo, que les permitió salir libres de la tierra de Egipto, que les permitió salvar a sus primogénitos y que permitió que Dios hiciera con ellos una alianza a través de la cual los eligió como su pueblo, como su familia. Este es el contexto de lo que nuestro Señor está celebrando con sus discípulos, que son todos judíos, en la llamada Última Cena. En esta Última Cena, Jesús está siguiendo los pasos rituales de la Pascua, que se los voy a compartir de manera muy breve. Estoy siguiendo, para aquellos de ustedes que frecuentemente ven este programa, estoy siguiendo para este tema los escritos y las enseñanzas de un teólogo estadounidense converso de nombre Scott Hahn. Si ustedes ven frecuentemente este programa, pues saben que hablo mucho de Scott Hahn. Es imposible dejar de hablar de Scott Hahn. Bueno, estoy hablando de él. Y estoy siguiendo uno de sus artículos para el programa del día de hoy. De hecho, espero que no se enoje él. El tema del día de hoy, la cuarta copa, es exactamente el título de uno de sus artículos también, la cuarta copa. Aunque bueno, su artículo se llama A la búsqueda de la cuarta copa, pero bueno, lo tomé de allí, hay que decirlo. Todos sus libros los recomiendo ampliamente, por cierto. Scott Hahn. Bueno, en este artículo él nos describe, muy breve, en un párrafo, cuáles son los pasos de esta liturgia de la comida pascual judía, y yo se los comparto. Dice, la comida pascual se divide en 4 partes, como una comida de 4 tiempos, que están acompañadas, cada una de estas partes, con una copa de vino que se bebe de manera solemne. La primera parte es, digamos, los preliminares de la fiesta, que consisten en pronunciar unas bendiciones. Esta parte se conoce como Kiddush. Estas bendiciones, al concluir, la primera copa de vino. Después sigue servir un plato con las hierbas amargas, en recuerdo también de aquel día que el pueblo de Israel salió de Egipto. En el Éxodo 12, puedes leer todo el capítulo 12 del Éxodo para que tengas más claro este concepto. Verás cómo Dios manda también comer hierbas amargas. Pues bien, el segundo tiempo de esta comida incluía recitar la narrativa de la Pascua, lo que se conoce como el pequeño Jalel. Aquí, el más pequeño de la familia el varón más pequeño pregunta al varón jefe de la casa, ¿por qué hacemos esto? Y el varón jefe de la casa narra los hechos a través de los cuales Dios los liberó, lo que yo básicamente les he contado. Entonces se bebe la segunda copa de vino. El tercer tiempo de esta comida es ya el plato principal, que consiste del cordero y de los panes sin levadura, los llamados panes ácimos. Cuando vemos en la Biblia que habla de panes ácimos, está hablando de panes sin levadura. Nuevamente, Éxodo capítulo 12. ¿Por qué sin levadura? Porque un pan que tiene levadura, bueno, por un lado tarda más tiempo en hacerse y
Dios les manda que coman deprisa, no tienen tiempo para dejar la levadura fermentar, para dejar hacer el pan. Y también otro significado. La levadura, de alguna forma, en la Biblia, significa impureza. Recuerda a Jesús con sus discípulos, diciéndoles, no se dejen contaminar por la levadura de los fariseos. Por lo tanto, un pan sin levadura habla de pureza también. Pureza. Pues bien, el tercer tiempo de esta comida es el plato fuerte. Cordero y panes sin levadura, panes ácimos, que se comían con la tercera copa de vino, conocida también como la copa de bendición. Esta copa de bendición es, por cierto, la que San Pablo menciona cuando él habla de la institución de la Eucaristía en la primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 16. La copa de bendición. Continuaba este ritual de Pascua ya llegando a su fin con el canto del gran Jalel, que son una secuencia de salmos. Salmos, los mismos que tú y yo tenemos en nuestras Biblias. El gran Jalel. Y al terminar de cantar estos salmos, se bebía la cuarta copa, de la cual hemos tomado para darle título a este programa, la cuarta copa. Esta es básicamente la secuencia de la cena pascual judía, según nos lo describe Scott Hahn en uno de sus artículos. Tenemos que hacer un corte. Brevemente te digo, Jesús en la última cena, lo que se nos narra en Mateo, Marcos y Lucas, es básicamente la tercera parte. El cáliz que Jesús toma con vino y que comparte es la tercera copa. Te voy a dejar con esta idea en mente. Vamos a un corte y regresamos. Y vamos a enlazar esto con lo que estábamos hablando antes. Última cena, Calvario, crucifixión. ¿Y qué significa cuando Jesús dice, todo está consumado? Vamos a un corte. From heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son to praise you alone. I will give you thanks for all you have done. King of heaven and earth. Amigos, estamos de regreso hoy con este tema que a mí me apasiona, la cuarta copa. Antes de continuar, brevísimamente quiero agradecer a todos los que nos están escribiendo. Muchísimos correos electrónicos, muchísimos comentarios también en la red social de Facebook. Muchísimas gracias. Menciono brevemente desde Wisconsin, en los Estados Unidos, esta tierra llena de productos lácteos, la familia Morales Magaña. Pues hasta allá un saludo a todos ustedes, hermanos de la familia Morales Magaña. Muchísimas gracias por escribirnos. Desde Wisconsin, también desde Nueva York, ya que estamos por los Estados Unidos, Gregorio Chávez nos manda un saludo. Pues también saludos para ti, Gregorio. Tengo por aquí saludos desde Monterrey, de Raimundo Sánchez Escamilla, de Raquel González, desde Zapopan, Jalisco, aquí en México también. De Guatemala, pues tenemos a nuestros amigos Francis de Zamora y su esposo Roberto. Muchas gracias a ustedes. Y pues ya muchísimos otros lugares, Aguascalientes, Tepatitlán, Tepa, Tlaxcala, capital. Muchísimas gracias, amigos. Todos ustedes que se toman la molestia de escribirnos. Tengo, por ejemplo, aquí desde Reynosa, Tamaulipas, en México. Un abrazo a todo Tamaulipas, hermanos, vamos, fuertes en la oración. Y hablando de oración, en Reynosa nos escribe en el Facebook alguien que se hace llamar Tony Misionero, pero que en realidad es el Padre Antonio. Padre, yo le mando un gran saludo a usted y a todos los muchachos que se reúnen con usted para ver el programa. Mis saludos, mis oraciones con usted, hasta Reynosa, Tamaulipas, y me encomiendo. Padre, encomiéndeme en cada Eucaristía, por favor. Entonces allí, los que quieran tener al Padre Antonio en Facebook, búsquenlo como Tony Misionero. No creo que le moleste que lo esté diciendo. Bien, un correo más, digamos, tenemos aquí Marta Rivera, que nos escribe también desde Monterrey, Nuevo León. Pues muchas gracias a ti, Marta. Vamos a continuar con el tema. Miren, decía yo, lo que Jesús está celebrando en la última cena con sus discípulos es una cena de Pascua judía, que sigue un ritual específico. Y nos dicen los expertos que lo que nos narran los evangelios sinópticos es la tercera parte de este ritual, la tercera copa que se está bebiendo. Hemos mencionado
que son 4 copas. Entonces, después de comer el cordero con los panes ácimos, sigue el canto de los himnos, este gran jalel, y después de eso la 4ª copa. Pero vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 25. ¿Qué hace Jesús? Después de compartir con sus discípulos esta 3ª copa, les dice: yo les aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Continúa el Evangelio de San Marcos. Es decir, cantaron los himnos, el gran jalel, y falta la 4ª copa. Y justamente lo que se espera de Jesús como el celebrante principal de esta liturgia de Pascua judía, lo que se espera de él es que después de la 3ª copa y de cantados los himnos, beba la 4ª copa. Y justo lo que se espera de él es lo que Jesús dice que no va a hacer. Les aseguro que ya no beberé del producto de la vid. Para nosotros esto puede pasar bastante desapercibido. Para nosotros esto puede pasar como algo, bueno, sigo leyendo. Pero para un judío, esto es una arbitrariedad tremenda. Como que vamos todo en orden, 3ª copa, se cantan los himnos y ya nos vamos. Y todavía más, tú ya dijiste, ya no voy a beber. Pero falta una copa, Jesús. Falta una copa todavía. Es como si para un católico que va a misa, de pronto el sacerdote, después de la liturgia de la palabra, cuando inicia la liturgia de la Eucaristía y cuando llega el momento de la consagración, dijera: hoy no va a haber consagración. ¿Cómo? Así es. Como dejar aquello inconcluso. Ahora, en aquella cena pascual de Jesús con sus discípulos, ya habían sucedido otras cosas. Jesús ya había dicho otras cosas que a sus discípulos fieles judíos les tendrían que haber llamado poderosamente la atención. Les tendrían que haber perturbado un poco. ¿A qué me estoy refiriendo? Durante esta cena pascual judía, Jesús de pronto toma un pan, lo bendice, lo parte y se los da y les dice: tomen, este es mi cuerpo. A ver, estamos muy acostumbrados a escuchar esto y por lo tanto no nos sorprende, pero vamos a usar la imaginación. Imagínate que de pronto estás tú allí, eres un judío, conoces el ritual, lo has celebrado toda tu vida, y de pronto, tomen, este es mi cuerpo. Tomaron los panes ácimos. Imagina las miradas entre los discípulos. ¿Este es mi cuerpo? Permítanme, denme la libertad de hacer un ejercicio de imaginación. Y por allí alguno de los apóstoles podría haber dicho: Jesús, otra vez esto del cuerpo. La Pascua pasada, hace un año, escandalizaste a muchísimos de los que ya nos seguían con esto de que había que comer tu cuerpo. Juan, capítulo 6, nos habla de un discurso que el Señor pronunció en Pascua y que con este discurso muchísimos de sus seguidores lo dejaron de seguir. ¿De qué hablaba Jesús en aquel discurso de Juan capítulo 6? Tienen que comer mi cuerpo, tienen que beber mi sangre. El que quiera vida eterna, el que quiera resurrección, el que quiera tener vida en él, tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Hablaba de manera figurada, pues qué mal maestro sería si, habiendo sido así, dejó que muchos que ya le seguían se fueran sin una explicación. Todavía retó a los apóstoles: ¿también ustedes se quieren ir? Pedro, tal vez sin entender mucho: Señor, no entendemos, pero ¿a quién más vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Te firmo un cheque en blanco, Jesús, ¿de qué te creo? Pues un año después, también en la Pascua, Jesús retoma este tema. Y por ahí los apóstoles: ¡ay, otra vez esto del cuerpo! Oye, Jesús, si no te has dado cuenta, te lo voy a recordar.
estamos en una cena de Pascua, donde lo que se come es el cuerpo, pero del Cordero, no tuyo. Y de pronto alguien, esto es un ejercicio de imaginación, de pronto por ahí otro de los apóstoles puede decir, oye, Juan, ¿no te acuerdas tú que cuando estabas con Juan el Bautista, el día que conociste al Maestro, Juan el Bautista lo señaló diciendo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo? Sí, hace unos años, hace unos 3 años. Sí, ya lo recuerdo. Que habrá querido decir, pues ya sabes cómo son los profetas, este Juan el Bautista, que les gusta hablar así con lenguaje todo que nadie entiende y con metáforas y con parábolas. Y de pronto, en la mente, en el entendimiento de los apóstoles, que son judíos, empieza a tomar forma este rompecabezas. Juan el Bautista había señalado al Maestro que ahora ellos están siguiendo como el Cordero de Dios. Un año antes, en el tiempo de la Pascua, el Señor había dicho, el que quiera tener vida eterna, el que quiera permanecer en mí y que yo permanezca en él, tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Y ahora, en la Pascua nuevamente, Jesús retoma este tema. Tomen, este es mi cuerpo. En la Pascua lo que se come es el cuerpo, pero del Cordero. Ahora, los apóstoles saben que Juan el Bautista lo ha señalado como el Cordero, pero el Cordero de Pascua se tiene que sacrificar. Se tiene que sacrificar. Y Jesús está allí, sano y salvo, vivito y coleando. Además, en este punto, los apóstoles no esperan que Él se sacrifique, se autosacrifique, como para hacer más viva esta imagen del Cordero de Dios. A pesar de que Jesús les había advertido en múltiples ocasiones que Él tenía que sufrir, parecía como si sus oídos y su corazón estuviera cerrado a esto. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Por qué se niega a beber la cuarta copa? ¿Por qué dice, ya no beberé del fruto de la vid? Es interesante lo que dice, ya no beberé hasta que lo beba nuevo en el reino. Hace una referencia al reino de Dios, al reino. Pues en el Evangelio de San Juan se nos presenta con una cierta ironía las imágenes del reino relacionadas con el sufrimiento de Jesús. Vamos a Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 23. Están en la última cena. Jesús les dice, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ha llegado la hora de que sea glorificado. Lenguaje de reino, de gloria. Y continúa, ¿y de qué está hablando Jesús? Por eso digo que San Juan en su Evangelio nos presenta esta ironía de la gloria y del reino de Dios relacionado con el sufrimiento. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Y si adelantamos unos cuantos versículos, vamos al versículo 32. Y yo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Jesús relaciona directamente, aunque sus discípulos todavía no lo entienden, su muerte en la cruz con la hora en que es glorificado. Todavía más. San Juan nos presenta y nos va a presentar elementos de la pasión del Señor que nos van a hacer referencia inmediata a la Pascua que había prescrito Dios al pueblo a través de Moisés y que encontramos en el libro del Éxodo a partir del capítulo 12. Por ejemplo, en la narración de la pasión de Cristo según el Evangelio de San Juan, se nos narra que el Señor llevaba, vamos a Juan capítulo 19, versículo 23.
Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron 4 lotes. La túnica era sin costura. Dice, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. ¿Por qué nos da este detalle San Juan? Una túnica de una sola pieza, sin costura. Curiosamente, nos explica la nota del de la Biblia de Jerusalén, que es una alusión a los sumos sacerdotes, que su vestidura para oficiar el acto litúrgico de sacrificar los corderos tenía que ser una túnica sin costura. Una túnica sin costura, esto también lo menciona Scott Hahn. Entonces nos está haciendo mención a que Jesús no solamente va a ser allí inmolado como un cordero, sino que también Él mismo es el sumo sacerdote. Nos narra después, cuando está en la cruz, que van a quebrarle las piernas a los 2 maleantes que están a los lados de Él y que a Él no le quebra nada. Y dice, para que se cumpliera la Escritura, no se le quebrará hueso alguno. Éxodo 12:46, en referencia a que al cordero que se debe inmolar para la Pascua no se le debe quebrar hueso alguno. Y son así varios detalles que Juan nos va presentando, como para relacionar la pasión del Señor con la Pascua que celebraban los judíos. Pero quiero ir un poco atrás, quiero regresar. Vamos al punto. Jesús no bebe la 4ª copa. Y aparte, no solamente no la bebe, sino que ha dicho, no la beberé hasta que la beba de nuevo en el reino. Viene a continuación, estoy en San Marcos, capítulo 14, ahora en el versículo 32, un pasaje increíble. Van a una propiedad cuyo nombre es Getsemaní, al huerto de los olivos. Y Jesús les pide a sus discípulos cercanos, Pedro, Santiago y Juan, que oren por él. Jesús dice, mi alma está triste hasta el punto de morir, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. San Marcos 14:36. Y decía, Abba, Padre. Está hablándole a Dios en un término bastante familiar, bastante íntimo, Abba. Es el que va a retomar San Pablo más adelante para decir, tenemos un espíritu que nos hace llamar a Dios Abba. Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero ¿notaste lo que Jesús dijo? Aparta de mí esta copa. Está todavía en el contexto de la cena pascual, de la copa que dijo que no iba a beber hasta que la bebiera en el reino. La copa, la 4ª, que dejó inconclusa aquella cena pascual. Aparta de mí esta copa. Nos narran los evangelios que hizo esta oración 3 veces. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 3 veces. Inmediatamente después de la 3ª ocasión, vienen esta comitiva y lo toma preso. Y Jesús, habiéndose puesto en manos de su Padre, entiende y une su voluntad perfectamente a la voluntad de su Padre. Y sabe que la voluntad de su Padre no es apartar de él esa copa. Si continuamos leyendo el relato de la pasión que nos hace San Marcos, ya cuando vamos al camino de la cruz, al Via Crucis, vamos a encontrar San Marcos capítulo 15, versículo 23, que nos dice, tomaron a Simón de Cirene, que volvía del campo, para que le ayudara con la cruz. Le conducían al Calvario, que quiere decir, le conducían al lugar del Gólgota, que quiere decir Calvario. Le ofrecen vino con mirra, pero él no lo tomó. Le ofrecen vino y no lo toma. A los que iban a ejecutar, se les ofrecía vino mezclado con mirra, porque esto tenía un efecto, digamos, ¿cómo le podemos decir? Anestésico. Un efecto, es como una droga, que te
nubla un poco los sentidos para que aquella agonía terrible no sea tan difícil. Y no crean que lo hacían en un acto de misericordia, era más bien para que los guardias y todos allí pues no tuvieran que sufrir, no tuvieran que pasar ese disgusto de estar escuchando las quejas y los gritos. Entonces les daban vino con mirra, como para dormirlos un poco, anestesiarlos un poco. Jesús no lo toma. ¿No tendría sed, acaso? En este punto, en el Vía Crucis, él ha pasado toda una noche siendo golpeado, insultado, flagelado, dejado en un calabozo, injuriado, enjuiciado ilegalmente, ha sido ya azotado, coronado de espinas. ¿No tendría sed? ¿No quisiera realmente tomar un poco de este vino con mirra y calmar un poco el dolor? Decide no hacerlo. Sufrir en sus 5 sentidos. Y nos viene a la mente la última cena. No beberé del vino, del producto de la vid. No beberé hasta que lo beba de nuevo en el reino. O hasta que lo beba nuevo, mejor dicho, en el reino. Y hemos visto en San Juan que el evangelista nos presenta el momento del reino de la gloria relacionado íntimamente con el sufrimiento. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado, cuando yo sea elevado y atraiga a todos hacia mí. Está relacionando Jesús al momento culme, cuando el reino está presente con su sufrimiento voluntariamente aceptado. Cuando Él une su voluntad perfectamente a la voluntad de su Padre y asume todo este sufrimiento, entonces el reino está allí. Entonces el reino está allí. Tenemos que hacer un corte, es el último. Regresamos brevísimamente para concluir este tema. Amigos, estamos de regreso, nos queda muy poco tiempo. Gracias a los que nos se han comunicado vía telefónica también, como María Cristina Gómez, Jorge Ferrer, Elena Episcopo, saludos Elena hasta el bellísimo Cozumel, y Evelia Magaña, también un saludo señora Evelia. Miren, vamos rapidísimo porque nos queda muy poco tiempo. Estamos en este momento. Jesús no bebe de esta mezcla de vino con mirra que le ofrecen. Había dicho, no volveré a beber. Y sabemos nosotros que esta cuarta copa de la cena pascual no la había bebido. Y que en el jardín, en el huerto de Getsemaní, en esta hora terrible de agonía, Padre, si es posible, que yo no beba esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús une la voluntad a la voluntad de su Padre y sabe que tiene que beber esta copa. ¿De qué copa se trata? La copa del sufrimiento. Algunos dicen la copa de la ira de Dios, de la cual hablaba Isaías, para quien lo quiera checar, capítulo 51, versículo 17, o Jeremías en el capítulo 25, versículo 15. Sí, puede ser eso, la ira de Dios, la copa de la ira de Dios, que debe beber el siervo sufriente de Yahvé, del que hablaba el Antiguo Testamento. Pero hay más. Puede ser que también la cuarta copa sea esta. Solamente el evangelista San Juan nos da este detalle. Juan capítulo 19, hay que recordar que Juan estaba allí al pie de la cruz. Juan capítulo 19, versículo 28, justo después de entregarnos a su madre, como regalo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dice, tengo sed. ¿No habría sentido sed en algún otro momento? Claro que sí. Pero en este momento para Jesús es muy importante, porque no dice tengo sed solamente porque físicamente tenga sed, sino que claramente nos explica San Juan, para que se cumpliera la escritura dice tengo sed. ¿Cuál escritura? Había allí una vasija llena de vinagre, sujetaron a una rama de hisopo, una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Juan nos dice hisopo.
El hisopo, voy a regresar rapidísimo porque me quedan 3 minutos, al Éxodo. En el Éxodo 12, versículo 22, Moisés le dice al pueblo, tomen una rama de hisopo y mójenla en la sangre. Era la misma rama que se utilizaba para con ella esparcir la sangre del cordero. Se la dieron, se la acercaron a la boca de vinagre. El vinagre es vino, vino que se avinagró. El vino que se ha pasado un poco, es vino. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, todo está cumplido. Juan 19:30. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Todo está cumplido. ¿A qué se refiere? A la cena pascual, que había quedado inconclusa porque no había bebido la cuarta copa. Después de beber el vinagre que le acercan con una rama de hisopo, Jesús sabe que todo está cumplido. El ritual de la Pascua ahora está completo. El Calvario de Jesús no inició en el Via Crucis, no inició con los azotes, no inició ni siquiera en la agonía de Getsemaní, inició en la última cena. Y la última cena no terminó cuando salieron rumbo al monte de los olivos. La última cena termina en el Calvario, en la cruz. Es un evento que Jesús extiende para hacernos ver una cosa claramente, y con esto nos vamos a quedar. En la Pascua se come el cordero sacrificado. El cordero de Dios es Cristo. Porque el sacrificio no solamente consiste en tener la sangre del cordero para que Dios se satisfaga, como si Dios se satisfaciera de alguna forma con ver sangre y con ver la muerte del cordero y ya está. En el Éxodo no les dice, sacrifiquen al cordero y marquen con su sangre las puertas y váyanse a dormir. Si hubieran hecho eso, al día siguiente despiertan y los primogénitos de Israel hubieran estado muertos. ¿Por qué? Porque después de sacrificar al cordero y marcarse con su sangre, había que hacer una cosa más: comer la carne del cordero. Porque el propósito del sacrificio no era que Dios viera un cordero muerto, sino restablecer la comunión con Dios. Y eso se hacía comiendo. ¿Quién come juntos en la misma mesa? Una familia. Por eso Dios utiliza como signo de su alianza una comida, comer cordero. Y en la plenitud de los tiempos, el cordero de Dios se ofrece a sí mismo en sacrificio pascual para que nosotros podamos comer de su carne y beber de su sangre, y así seamos partícipes no de la vieja alianza, sino de la nueva alianza, y seamos hechos familia de Dios. No basta con la muerte en la cruz de Jesús. Eso es solamente el cordero sacrificado. Tienes que comer la carne del cordero. Tienes que beber la sangre del cordero. Y entonces sí, tu Pascua estará completa. La alianza estará sellada y serás parte de la familia de Dios. Que el Señor los bendiga, que María Santísima los acompañe. Y si ellos nos permiten, nos encontraremos nuevamente con más de Apologética, las razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. You sent your son.